Bueno, estamos con nuestro tercer invitado de hoy, con el profesor Pablo Marchesi. Gracias por haber venido. Un placer, buenas noches. Bueno, esta semana a nivel internacional lo que ha conmovido al mundo ha sido ya no sé si llamarlo tragedia o cómo llamarlo, lo que ocurre en el mar Mediterráneo, ¿no? Lo que ocurre, Carlos, es que es una tragedia continua. Y la diferencia es que, en referencia a años anteriores, su magnitud creció de una manera exponencial. Fíjate que hace un par de años se hablaba de entre 500 y 1000 víctimas normalmente por año. Hoy ya hablamos de que podemos llegar a 30.000 víctimas fatales por ese intento fatídico de intentar cruzar desde Libia fundamentalmente, y en menor medida Túnez, un poco Egipto, hacia Italia o Grecia. Eso es el área geográficamente más vulnerable a estos inmigrantes desesperados, gente desesperada, como bien te escuchaba al principio. ¿Cuántos kilómetros hay entre la costa norteafricana de Libia y Lampedusa, en Italia? Más o menos, ¿cuántos kilómetros hay? Mira, no estamos más de 200, 300 kilómetros. El problema es que, más allá de esto, que es un trayecto relativamente corto, simplemente en todo caso es un punto de apoyo. Ellos lo que intentan llegar es al continente. Y en todo caso no es Lampedusa, tiene que ser Sicilia. O en el caso de Grecia tendría que ser mínimo Creta, o llegar directamente a la Lacedemonia. Pero el problema es que no están dadas en ningún caso las condiciones. Esto es, se habla de una piratería, en el sentido de que esta gente es expoliada para dar lo poco que tiene, ubicarlas en un barco de poca monta, de poco calado, de poco tonelaje, y lanzarlos a la buena de Dios. Hay que agradecer. Antes eran balsas y ahora ya son barcos por la cantidad y la magnitud, ¿no? Hay que dar gracias que el Mediterráneo normalmente está en un clima subtropical templado y que la temperatura en estos días, cuando ocurrió la tragedia, aclaraban que no era inferior a 17 grados. Claro. Pero los barcos no están preparados para soportar ningún tipo de acontecimiento. Ahora, ¿qué nos lleva a los inmigrantes a llevar esta situación? Porque el mundo entero dice, no hay guerra civil en algunos territorios, ¿no? Pero permanentemente y diariamente ocurren episodios violentos, sanguinarios, sangrientos. Mira, África en sí, lamentablemente, durante los últimos 150 años su historia es, en mayor o menor medida, es una tragedia. Hablemos un poquito de historia, acordate de la conferencia de Berlín en 1870. ¿Qué tiene que ver Europa en esa tragedia africana? Justamente, mira, en 1870, ¿te acordás que se produce en lo que era en ese momento el recién creado imperio alemán? La conferencia de Berlín. ¿Qué se discute? El reparto del mundo en áreas de influencia entre las principales potencias europeas, Estados Unidos y un naciente y creciente Japón. ¿Qué se reparten? El Asia Oriental, sobre todo China, pero el África directamente en porciones. Inglaterra es la que pica en punta en cuanto que crea un corredor norte-sur, Mediterráneo-Cabo de Buena Esperanza, y Francia, África, lo que llamaríamos occidental, Italia en Libia, Abisinia, que en una primera etapa fracasa y luego en la época del fascismo logra tomarla, colonias alemanas, portuguesas y unas pequeñas colonias españolas. Este reparto, todos sabemos que no fue en sí un beneficio directo para la gente que habitaba, tanto el África negra subsahariana como el África musulmana del norte. Esta situación se prolonga prácticamente con diferentes ribetes, tanto hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial, cuando vos sabés que el mundo se divide por la Guerra Fría en dos nuevas áreas de influencia, ya hay dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, y cuando finaliza la Guerra Fría en los años 90, no hay un poder nuevo que reemplace estas dos superpotencias. Pero también es cierto que hay varias realidades internas en esos países que empiezan a emerger un nuevo nacionalismo, los nuevos movimientos y crecientes movimientos islámicos, la subdivisión de países pobres, que vos no sabés por qué, Sudán. Ahora existe Sudán del Sur. ¿Cuál es el justificativo histórico, político, religioso, económico? Pero el problema lo tiene la gente que vive en condiciones cercanas al pauperismo. Esto se da por la opresión que hay en estos 150 años, que una población que no reacciona, no recapacita y no crea sus energías para poder tener un líder, para poder autogobernarse. Pero incluso las veces que, digamos, en los últimos años, por ejemplo, Libia tenía un Estado, que hoy no lo tiene. Exactamente. La intervención, yo te escuchaba al principio, en el primer editorial, cuando comenzaste el programa, justamente explicabas lo que ha ocurrido.
la desaparición de la... Siempre necesita un gobierno, y por encima de un gobierno tiene que estar un Estado. La intervención europea, desde, si querés, la Guerra del Golfo, empezamos por ahí en 1991, luego la intervención en la guerra nueva, llamémosla la Segunda Guerra del Golfo, 2003, y lo que está ocurriendo en Europa. El problema es, te doy una opinión personal, yo creo que desde un punto de vista político, Estados Unidos no tiene la claridad que supieron tener en su momento los ingleses cuando crearon el Imperio Británico en esa zona. ¿Me permites una breve anécdota? ¿Por qué? Permíteme esto. Todos conocemos el conflicto vietnamita, ¿no es verdad? Sí. Sabemos que surgió en los 40, primero Japón, luego Indochina, Francia y Estados Unidos, 1965. ¿Cuántos conocen la famosa alerta malaya que también tuvo que enfrentar en la zona de influencia británica, la Malasia, Inglaterra, Gran Bretaña, con la insurgencia comunista? Prácticamente es desconocida. Duró también 10 años. ¿Vos te enteraste en algún momento que hubo un conflicto grave comparado con lo que la intervención norteamericana en Vietnam? Lo manejaron de otra manera. ¿Cómo manejaron sus intereses los británicos en el Medio Oriente ellos y cómo lo hizo Estados Unidos cuando lo reemplazó como principal potencia? Gran Bretaña tuvo que enfrentar infinidad de conflictos, pero vos fíjate que fueron muy raros los casos de una guerra abierta o profunda o que aumentaran las tensiones. Tuvo más astucia, tal vez más capacidad, tal vez otra manera de ver las cosas. Estados Unidos creo que en ese sentido, políticamente, en política internacional falla. No acierta. Entendamos esto. Exportar la democracia como término puede ser tal vez muy interesante, pero tenemos que también tener en cuenta que hay que ver si ese pueblo, el cual supuestamente yo pretendo ayudar, o mi manera de ver las cosas políticas lo desea, o tal vez le es útil. Yo creo que no necesariamente... Irak, el vacío de poder de Irak, el ISIS, que en este momento se ha creado un Estado por sí mismo, un califato en el siglo XXI. Uno lo conoció de la historia, ¿te acordás de la época del descubrimiento de América? Pero como vos bien decís, arranquemos en el 80. En el 80, Estados Unidos arma en contra de la entrada soviética en Afganistán. Exacto. Los mujahidines, ellos crean los mujahidines. Exactamente, lo crean ellos. Arma a Irak en contra de Irán por el régimen de los ayatolás que había terminado con ella de Persia, y entonces arma a Irak. Después, y siempre pasa lo mismo, o sea, es una historia repetida. Exacto. Vos me preguntás a mí qué pienso, no tienen proyección. Atacan el momento inicial. Sin esa vieja doctrina que en su momento, por supuesto, resultó, Napoleón decía, ¿no?, que primero se combate, luego se ve. Pero vos tenés que tener una proyección de lo que va a ocurrir, de lo que va a ocurrir. Hablamos de lo que era en esto, escuchado en el programa, lo que es nuestra política nacional. Tiene que haber una proyección. ¿Qué es lo que va a seguir? Yo está bien, tengo el problema, hablamos de Irak, Irán. Bueno, macanudo. Tengo que fortalecer a Irak para frenar a Irán. Luego, ¿qué sigue? ¿No tengo que hacer una proyección? Si sale como pienso, bueno, ¿qué sigue luego? Y después veremos. Una cosa es una campaña napoleónica, otra es una política en el siglo XXI. Marchese, una de las primeras cosas que hizo el Papa fue precisamente ir a la isla de Lampedusa. Exacto. Porque él vio este problema. Lo vio entrar. El problema más grave que tiene la humanidad hoy es lo que ocurre en ese mar Mediterráneo. Es una de las más grandes tragedias, exacto. Y uno lo que observa es que Europa no tiene respuesta a esta tragedia y no la va a tener, por lo que ocurrió hoy en día. Es porque tampoco... la Unión Europea fue un paso histórico, yo creo, trascendental. Siglos que se pelearon, que se mató y de repente lograron crear algo en común, esta Unión Europea. Ahora, los intereses entre la vieja división geográfica, norte y sur, siguen existiendo. Para la Europa del norte, de la Unión Europea estamos hablando, lo que pasa en el Mediterráneo no les afecta directamente. Vos viste que la ayuda es miserable, 3 millones de euros al mes es ridículo. Se necesitaría mínimo 20 o 30 veces más. Y como vos comentabas, el plan Mare Nostrum, a Italia hay que estar muy agradecida. Porque el tema es el control fronterizo, no el salvamento. Que se hunda en el mar, pero lejos de las costas. Ahora quieren, vos viste, destruir la lancha, y como decir, muerto el perro, se acabó la rabia. Pero con eso, ¿qué solucionás? O sea, en definitiva, remitamos la pobreza a su lugar de origen y que no nos vengan a molestar. Gracias por venir. Un placer. Buenas noches.